¿Cómo está usted, economista Calderón? Usted ya conoció los pormenores de la reforma tributaria. ¿Qué opina? Y dígame si usted cree que hay una afectación, como se ha sostenido y como se ve, a la clase media particularmente. Buenos días, Jimmy. Muchas gracias por la entrevista. Primero, quiero expresar mi solidaridad con las familias que han tenido problemas con los fallecidos en las cárceles del Ecuador. Luego, pues, saludar también a los radioescuchas, a quienes nos miran también a través de este importante medio de comunicación. Bueno, le voy a hablar desde la visión de empresario. Yo tengo una empresa textil, 25 años ya aquí en Imbabura, en la ciudad de Atuntaqui. He sido alcalde y también asambleísta. Es muy preocupante lo que está pasando en la Asamblea Nacional. Después de una crisis del 2020, en donde las empresas bajaron sustancialmente sus ventas, en donde no se ha podido pagar a los bancos por los problemas de las altas tasas de interés y ninguna moratoria, hoy se pretende disminuir la capacidad de consumo de la clase media, cuando son quienes principalmente vienen a adquirir prendas de vestir en Atuntaqui, artículos de cuero en Cotacachi, artículos de madera en San Antonio. Una familia que con las justas logra resolver sus problemas básicos y que de a poco ha venido haciendo turismo, mejorando su consumo. Si se le retira recursos de sus ingresos mensuales para pagar al SRI, esto va a significar una disminución del consumo, por tanto una disminución de la producción. Los productores vamos a contratar menos trabajadores y va a ser un círculo vicioso que a la final creo que va a terminar el gobierno, el SRI, recaudando menos por esta recesión económica. Yo creo que así como sucede en el resto de países, más bien se debe inyectar recursos a la economía, dar mayor capacidad de consumo a las familias ecuatorianas para que se dinamice la economía. El sector productivo está atravesando una disminución de sus ventas. De hecho, las cifras macroeconómicas determinan una disminución importante del consumo de los hogares en el país, y después de una recesión creo que esta no es la medida más adecuada para que tanto a las empresas, a las microempresas, a las pequeñas como a las grandes, y así también a la clase media, que es quien consume principalmente, quien hace turismo, quien viene acá a la provincia de Imbabura, muy difícilmente vamos a tener una reactivación económica. Economista, pero lo que se había anunciado desde las esferas oficiales siempre fue que se había generado en los últimos meses justo una recuperación económica, que había 230 y pico mil ciudadanos más afiliados al Seguro Social y que se veía el efecto rebote. Por lo que usted me dice, esto no ha pasado. Bueno, aquí en la provincia de Imbabura, si revisamos los datos, ha habido 300 millones menos en ventas después de la pandemia, ha habido problemas de 5.000 empleos menos en el IES. Cierto es, y hay que reconocer que en los feriados la gente asistió a la provincia de Imbabura, pero son efectos muy puntuales. Lo que necesita la empresa es que en el mediano plazo mejore esa capacidad de consumo. Usted ve que si a un hogar primero se le retira el consumo del subsidio de combustibles, antes llenaba el tanque de gasolina con $15, ahora lo hace con 20. Y se le cobra más impuestos, si sigue altas las tasas de interés, es muy difícil que esta reactivación sea a mediano y a largo plazo. Cierto es que en estos momentos, en un feriado, posiblemente en esta temporada de Navidad, que siempre históricamente ha habido un incremento del consumo, puedan en algo mejorar las condiciones, pero tenemos que mirar a largo plazo. De pronto, con esta reforma tributaria van a disminuir nuevamente el consumo, y lo que se trata es de que la economía se reactive. Una familia ecuatoriana que tiene que pagar al banco, imagínense, tanto para quienes consumen como para los productores, trabajar con tasas de interés, quien quiere iniciar un negocio, quien quiere emprender, con tasas de interés superiores al 15%, una rentabilidad de un restaurante, de una tienda, muy difícilmente va a poder pagar estas tasas de interés. Y para el consumidor, le pongo un ejemplo, para una clase media que ha hecho un crédito de una vivienda de $100.000, en 20 años
prácticamente duplica ese pago, o sea, paga otra casa más. Cuando en economías dolarizadas como Panamá, Estados Unidos, apenas esas tasas son del 1.5 y se pagarán en los 20 años $15,000, $20,000 de intereses. Si una cuota mensual de una familia de clase media que ha adquirido un crédito con una vivienda tiene que pagar mes a mes $900,000 con esas tasas de interés, a diferencia de otros países que paga la mitad, $500, y además se le quiere cobrar más impuestos, se le quiere quitar ciertos subsidios como el de los combustibles, se está retirando liquidez de la economía, va a disminuir el consumo y por tanto va a disminuir la producción. Si ha habido ciertas mejoras en este año y si para el 2022 se quieren nuevamente retirar recursos de la liquidez, creo que no hay un camino, no es el camino correcto que necesita el país. En consecuencia, ustedes tampoco están de acuerdo con el impuesto al patrimonio. Bueno, creo que en este momento las empresas más bien necesitan incentivos, apoyos. Usted ve que en la reforma tributaria no se elimina de una vez por todas el 2% a las ventas que se ofreció en campaña. Existe una proporcionalidad que desde los pequeños negocios tienen que seguir pagando ese impuesto. A la clase media, aunque con el último debate ha aumentado la deducción de $30,000 para arriba, también van a continuar pagando. Igual las empresas grandes con patrimonio de 5 millones en adelante van a continuar con estos tributos según el informe del primer debate. Lo que se requiere es que en vez de que el SRI, el Ministerio de Finanzas, retire esos recursos, por el contrario, como sucede en muchos países, en Estados Unidos, en España, en Latinoamérica mismo, más bien el gobierno ha dado asignaciones especiales, incentivos para que se dinamice la economía. Si a esto le sumamos que en la proforma presupuestaria hay una disminución de la inversión pública, que también es una herramienta para dinamizar la economía, va a haber el Estado no se preocupa de esa reactivación, los pequeños negocios, las empresas en general van a tener menos capacidad de reactivación, y creo que al final del día, con el incremento de impuestos y la disminución de consumo, el gobierno va a terminar recaudando menos, porque a menos producción, menos IVA, menos impuesto a la renta y por tanto menos resultados en la recaudación. Economista, buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchísimas gracias por su tiempo, economista. Pero la pregunta es, entonces, ¿de dónde sacamos plata, pues, economista? ¿Tenemos compromisos que cumplir hasta el 2025 onerosos? 35.000 millones de deuda. Onerosos, compromisos que hay que adquirir con el Fondo Monetario Internacional y con otros tenedores de bonos. Hay otro sector que también a la par dice, ¿y qué tal si bajamos 2 puntos al IVA? ¿Ya? Para ver si es que de esa manera promovemos el consumo, que a su vez por volumen podría generar más impuestos. ¿Usted cree que esa podría ser una salida para hallar los recursos que verdaderamente necesitamos? Pero eso está más que comprobado. Si usted dinamiza el consumo, disminuyendo el IVA, que me parece uno de los pocos artículos que tienen que ser aprobados, que para el sector turístico, por ejemplo, ciertos días baje del 12 al 8%. Si usted permite que las familias mejoren su consumo, va a haber más crecimiento económico y por tanto más recaudación del fisco, del SRI, con el mismo nivel de impuestos. Está probado que a mayor motivación de consumo, más crecimiento económico y por tanto más recaudación. Si a una familia de Guayaquil, de Quito, le dan las condiciones para que visite las playas, visite Imbabura, ese productor necesariamente va a contratar más empleados, va a pagar más IVA, va a pagar más impuesto a la renta sin necesidad de incrementar los impuestos. Las familias ecuatorianas y las empresas necesitan mayor liquidez y esa debe ser la preocupación del gobierno nacional y no por el contrario, retirar recursos. Es decir, el mismo crecimiento daría la posibilidad de que se pueda recaudar más. Economista, con todo el respeto, yo le pido que usted se apropie de la situación. Usted acaba de informarnos y a la audiencia que usted es un empresario,
en su provincia. Usted, si se aprueba la reforma tributaria como está ahorita, porque bueno, para esto el informe de mayoría de la Comisión de la Asamblea fue eso más unas cuantas recomendaciones. Básicamente es lo mismo que ha enviado el Ejecutivo, que se va a analizar mañana. Usted, como empresario, como cabeza de un negocio, ¿cómo le afectaría a usted? ¿Qué afectación tendría su empresa en su área si es que se aprueba la reforma tributaria? Desde varios puntos de vista, el principal. Nosotros en Atuntaqui producimos prendas de vestir. Y nuestro principal consumidor es la clase media, que es la mayoría de los ecuatorianos. Una familia que tiene que pagar, por ejemplo, en el caso de esta familia que tiene ingresos de $30,000, que en vez de pagar $100, hoy tenga que pagar $1,000. Esos $900 de diferencia, en vez de pagar al SRI, podría comprar más prendas de vestir, podría ir a las hosterías de Imbabura, que es una provincia turística, podría ir a Cotacachi a comprar artículos de cuero, podría ir a todas las provincias que hay una gran potencialidad turística y adquirir esos servicios, adquirir esos productos. En vez de que se entregue al SRI, bien, podría consumir nuestros productos que producimos día a día, y de esa manera podríamos nosotros contratar más empleo. A la vez nosotros, por ejemplo, contratamos más tela en nuestro caso. El señor de la tela también va a contratar más empleados y así comienza un círculo virtuoso. En eso debería pensar el gobierno. Necesariamente, yo le digo, es seguro que si se aumentan los impuestos, esas familias van a consumir menos y yo voy a disminuir las ventas y por tanto voy a disminuir la producción y tener problemas en contratar más trabajadores en mi empresa. Eso es lo que va a suceder y se ha comprobado ya en otros países o en otros momentos lo que significa una reforma tributaria que disminuya la capacidad de ingresos de los ecuatorianos. Gracias, economista Richard Calderón. Él fue asambleísta y ahora ha hecho un análisis de las medidas de la reforma tributaria que debe ser debatida en el pleno de la Asamblea. Que tenga usted un buen día, muy amable. Gracias.